Bienvenidos y bienvenidas a todos los alquimistas de la realidad. Es un placer que estén aquí presentes. Comenzamos hoy este segundo módulo. Esta es la primera clase del segundo módulo, así que quiero felicitarlos a todos por llegar a este segundo módulo. Saber que ahora comienza la parte más divertida, la parte más linda, que es comenzar a manifestar ese deseo que cada uno tiene, a traerlos a la realidad. Así que estoy muy feliz que hayan llegado a este punto y que continúen empujándose hacia sí mismos, dejándose guiar por su ser, por su interior, por su deseo, por su pulso, de tal modo que desde adentro hacia afuera lo vayan manifestando. Bueno, esta primera clase del segundo módulo se llama Los estados de la energía y vamos a comenzar en este mismo momento. El módulo 2 se llama Precipita el deseo de tu alma y tiene estas tres clases, como ya saben, los estados de la energía, tu deseo del alma y enlazando el deseo al campo cuántico. Pero también va a haber muchas clases de regalo bonus que van a aportar y van a nutrir, a complementar toda esta información para que les sea fácil, para que les sea útil ir en el día a día, ir transformándose a la manifestación de su propio deseo. Decirles también que el objetivo de todo este módulo es, en primera instancia, conocer los estados de la energía, luego determinar tu deseo del alma y por último es iniciar el proceso de precipitación, es decir, el proceso donde comenzamos a hacer que nuestro deseo se haga realidad. Y decirles también que los estados de la energía, que es esta clase que vamos a ver en este mismo instante, tiene tres objetivos también. El primero es conocer los estados de la energía y la precipitación. El segundo es aprender a programar el sistema activo reticular ascendente, el SARS. Y también aprender a visualizar. La forma más efectiva y más poderosa de visualización para que cada uno utilice todo su propio potencial y cree la visualización que le sea más útil y que esté adecuada a la forma de ser de cada uno. Y comenzamos a hablar de la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Bien, desde el punto de vista de la química, la precipitación es la creación de un sólido a partir de una solución. Y desde el punto de vista de la alquimia, precipitar corresponde a impregnar y saturar la sustancia universal, que es el campo cuántico, con una intención de modo que esa sustancia tome una forma física. Es decir, es emanar una intención al campo cuántico, saturar el campo cuántico, impregnarlo con esa intención y con toda la carga de nuestro propio ser, para que luego esa intención se transforme en una manifestación física y que desde el punto de vista de este curso tiene que ver con el propio deseo de cada uno de ustedes. Decirles que Saint Germain habla de un acto de co-creación, el acto de la precipitación, ¿sí? Porque establece que se co-crea con tu ser más elevado. Y él dice que Jesús, el Maestro Jesús, en el Padre Nuestro, trae un gran fiat que dice lo siguiente, que se haga tu voluntad. Y lo que está queriendo decir en este fiat es que no sea mi voluntad desde la percepción de mi ser más humano, sino desde la percepción de mi ser más elevado. Por eso se dice que es un acto de co-creación con tu ser más elevado y es una forma de entregarle a mi ser superior, a mi yo soy, toda su potencial de acción, ya que desde mi punto de vista de ser humano puedo tener muchísimos filtros de condicionamientos de mis padres, de mis abuelos, de mi entorno, que hacen que mi deseo de manifestación sea limitado. Entonces, cuando le entregamos que se haga tu voluntad a nuestro ser superior, él no tiene ese tipo de condicionamientos y entonces obra en co-creación con nosotros para manifestar, para precipitar eso que estamos deseando. Decirles que Saint Germain también habla de que hay tres motivos que limitan la precipitación. El primero es tener sentimientos de inarmonía. El segundo es tener sentimientos de soledad o de abandono. Y el tercero es tener sentimientos de inferioridad, de inseguridad o de duda. Como ya vimos en la clase 2, creer es crear, los sentimientos se ligan directamente con una creencia. Es decir, que es esa creencia que tenemos interna que luego se emana a todo nuestro campo electromagnético y de nuestro campo electromagnético se emana al campo cuántico y es la que manifiesta realidad. Entonces, si tenemos sentimientos de inarmonía, de abandono, de inferioridad, de duda, realmente estamos emanando eso del campo cuántico y estamos creando, digamos, desde ese lugar. Entonces, hay una limitación clara en la precipitación si estamos con alguno de estos sentimientos. Es por eso
que es fundamental revisar los ejercicios del módulo anterior, de la última clase, del poder interior que cada uno tiene, para realizar los ejercicios de transmutación con la llama violeta que van a permitir que si tenemos algún sentimiento que nos está afectando, de duda, de inferioridad, de sentir que no puedo, de sentir que realmente me es difícil, entonces lo que puedo hacer es transmutar, hacerle el ejercicio de transmutación del aire para mi cuerpo mental, o el ejercicio de transmutación del agua para transmutar esas emociones que están estancadas y que quedan impregnando mi campo electromagnético y que me están afectando mi interpretación de la realidad. Por eso es fundamental el primer módulo, porque nos da herramientas para luego ir trabajando a medida que vamos avanzando en la manifestación de nuestro deseo e ir transmutando toda esa información que tenemos y que nos está limitando. Bien, y facilitan la precipitación, esto también lo cuenta Saint Germain en su canalización, que es la perseverancia. La perseverancia, si nos mantenemos firmes, continuamos avanzando, avanzando y avanzando, facilita completamente la precipitación. Lo mismo la facilita la fe. Y la fe es como la creencia en una fuerza universal que está actuando. Es decir, yo no la veo, quizás no la siento, pero realmente creo que hay una fuerza que ya está actuando, que está impregnando el campo cuántico y que está generando que en una sustancia a nivel energético comienza a manifestarse esa forma que luego voy a ver en mi realidad. Y el tercer punto que facilita la precipitación es el convencimiento. O sea, me convenzo a mí mismo y convenzo a todo el universo de que tu camino es el correcto, que lo que estoy haciendo es lo correcto, es lo que siento, es lo que quiero. Entonces, ese convencimiento hacia mí mismo en primera instancia y luego hacia todo lo externo, genera que realmente la precipitación se facilite, porque no hay nada que se esté quitando de ese convencimiento de que lo vas a lograr. Y como dice Saint Germain, somos seres creadores a imagen y semejanza de un creador. Y cada deseo que tengamos se hace realidad, porque es la ley de Dios, dice él. Es la ley de Dios que cada deseo se manifieste. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo de la manifestación o de la precipitación va a tener en cuenta con quiénes estamos siendo en ese momento. Si dudamos, si no dudamos, si tenemos fe, si perseveramos, digamos, con todo nuestro potencial enfocado en la manifestación de ese deseo. ¿Pero qué es la energía? Nos preguntamos aquí. Y hay mucha definición de energía, de hecho hay muchos tipos de energía, entonces se habla de energía mecánica, energía eléctrica, energía atómica, es decir, hay muchas acepciones sobre la energía, pero nosotros nos vamos a ir directamente a la etimología, nos vamos a ir directamente a la simbología de la palabra en su origen. Y la palabra energía deviene del griego y de dos palabras, de energeia y de energos. Energeia tiene que ver con actividad, con operación. Y energos tiene que ver con una fuerza de acción, ¿sí? Como una fuerza de trabajo. Entonces podemos definir la energía desde la simbología de su palabra y desde su origen como una fuerza de acción, como algo que está dispuesto a accionar, algo activo, algo en operación, ¿sí? Y entonces, desde este punto de vista empezamos a ver los estados de la energía. Tenemos que saber, y ya lo sabemos porque lo repasamos claramente en la clase 2 de Creer es Crear, que todo es energía. O sea, desde el punto de vista subatómico, todo está vibrando. Y como está vibrando, esa sustancia que está complementando a los átomos, a los electrones, protones y neutrones, todo eso que en una primera instancia se pensó que estaba vacío, en realidad es un cúmulo de energía muy poderoso que está en un estado vibratorio. Y eso minúsculo compone todo lo que existe. Es decir, que en esencia esa energía lo impregna y está vibrando en todo momento. Sin embargo, hay diferentes estados de esa misma energía. Y aquí entramos un poco más en el tema de la clase donde tiene que ver, por ejemplo, hay cuatro estados de la energía. El primer estado es el estado sutil neutro, que corresponde al campo cuántico de potencialidad. Es la energía que está en un estado potencial, y un estado potencial quiere decir un estado de posibilidades, un estado de infinitas posibilidades de manifestación. Pero esa energía no se va a disponer a manifestar hasta que no haya una intención de un ser creador que quiera precipitar esa energía a un deseo en particular. Es decir, que el estado sutil neutro es el campo cuántico,
donde las infinitas posibilidades existen. El segundo estado de la energía es el estado sutil activo. Y aquí es cuando comenzamos a tener una intención, un pensamiento cargado de emoción y sentimiento que comienza a afectar el campo cuántico y a intervenir en él. De tal modo que ese estado neutro que había energía comienza a activarse en el sentido de nuestra intención. El tercer estado es el estado intermedio, que es cuando ya hemos creado una matriz en el campo cuántico, es decir, ya hay una forma de mi deseo manifestado en el campo cuántico, y esa matriz comienza luego a ser precipitada hacia la densidad. Y el estado cuarto, que es el estado denso, es cuando ya se manifestó la materia, cuando ya es palpable en la realidad el deseo o el objeto que se ha precipitado. Y tenemos que saber que todo esto tiene una dirección y que esa dirección es desde lo sutil hacia lo denso. Y no es al revés, siempre es desde lo sutil hacia lo denso. Y en lo sutil, más allá del campo cuántico, tenemos claramente nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no se pueden tocar ni se pueden sentir, es decir, que son muy sutiles. Y el estado de pensar lo que comienza a hacer es activar esa energía, como lo vimos previamente, la energía del campo cuántico. Es decir, todo lo que existe, este ordenador, esta computadora, lo que su manifestación tiene que ver con que en primera instancia hubo una persona que la pensó, hubo una persona que la imaginó. Y gracias a crear ese pensamiento, esa imagen en el campo cuántico, luego logró ser manifestada. Y se manifiesta también mediante acciones, mediante intervenciones, mediante diferentes actividades que va haciendo esa persona, pero gracias a que en primera instancia pudo imaginarlo, luego es que se hace materia. Si no puede ser imaginado, no existe como materia. Y entonces para entrar un poquitito en cada estado, vamos a ver que el estado sutil neutro corresponde al campo cuántico en estado potencial, como lo vimos previamente. El observador siempre está actuando sobre el campo, no vive en la neutralidad. Y esto lo vimos también en la clase 2 de creer es crear. El observador siempre va a estar modificando lo que observa, ¿sí? Siempre hace un acto que va a estar afectando el campo cuántico, porque tiene que ver con su potencial, con su poder de manifestar. Entonces, esto es muy importante porque si siempre estamos afectando el campo cuántico, en realidad lo que tenemos que hacer es considerar cómo queremos afectarlo para precipitar eso que queremos. Para conectar con la potencialidad del campo hay que vaciarse del observador limitado. Y el observador limitado es ese observador que tiene intención de manifestar, pero tiene un montón de cúmulos de limitaciones, de condicionamientos que le hacen sentir que no puede. Y ya lo vamos a ver en un momento. Bueno, es fundamental conectar con este estado para iniciar el proceso de manifestación, ya que todo se manifiesta desde el campo cuántico hacia la fisicalidad. Este punto de estado sutil neutro es fundamental para iniciar el proceso de manifestación y requiere de la integración entre la energía masculina y femenina, que tienen que ver con, obviamente, la receptividad desde la energía femenina, la receptividad de manifestar el deseo, y el enfoque y la determinación de dirigirme, digamos, hacia esa precipitación, para luego atraerla. Cuando hay un equilibrio entre la energía femenina y masculina, estamos en condiciones de actuar del mejor modo para precipitarla. Y recuerden que aquí no estamos hablando de sexo, sexo masculino ni sexo femenino, sino que estamos hablando de las energías. Cada persona, siendo hombre o siendo mujer, tiene las dos energías integradas en sí mismo o intentando equilibrarlas, ¿no? Hay personas que están en desequilibrio más en una energía que en otra. Acá lo que buscamos es un equilibrio. Como les dije recién, el observador limitado es el observador que tiene subconscientemente programas limitantes sobre lo que quiere manifestar. Alberga sentimientos de inarmonía, sentimientos de soledad o abandono, sentimientos de inseguridad o de duda, como lo vimos. Es decir, tiene sentimientos que tienen que ver con creencias internas, producto de programas limitantes en su subconsciente, que hacen que al intentar manifestar algo se le dispongan todos esos programas que lo limitan. Por eso es un observador limitado. Es el que quiere pero siente que no puede, o no tiene, o no sabe,
o no debe. Es decir, estos cuatro paradigmas imperantes que están ahí como actuando subconscientemente, establecen que tiene muchas ganas, pero siempre se le antepone un no poder, un no tener, un no saber o un no deber. Por eso es muy importante el primer módulo, porque el primer módulo nos permite realmente comenzar a destruir esas limitaciones para ampliar el potencial manifestador y el potencial creador que tiene cada uno de ustedes como su ser más elevado, manifestado en quienes están siendo también, ¿sí? Ya que no hay separación entre ustedes y entre su ser más elevado. Y el estado sutil activo es cuando el observador comienza a colapsar la función de onda del campo cuántico a partícula. Si recuerdan la clase 2 de Creer es Crear, cuando vimos un poco respecto del campo cuántico y demás, y el experimento de la doble rendija, ustedes recordarán que cuando en el experimento observaban qué sucedía con la emisión de los electrones se comportaban de acuerdo al observador, formaban dos rayas. Y cuando no eran observados, los electrones se comportaban como ondas, como si fuera un mar que está haciendo olas. Entonces podemos imaginar el campo cuántico como un mar de ondas que está constantemente haciendo olas sin parar, hasta que de repente decidimos, tenemos una idea que queremos manifestar, y esa idea afecta a ese mar de ondas y comienza ese mar de ondas a transformarse en partículas. Y las partículas son el estado más pequeño de la materia, es decir, que comenzamos a hacer materia. Se tiene una intención tan fuerte que comienza a moverse la energía del campo cuántico en sentido del observador. Y aquí comenzamos a generar el movimiento, a activar esa energía de un estado sutil, la activamos hacia la dirección de nuestro deseo. Y la programación subconsciente ejerce un efecto consistente y es fundamental. ¿Y por qué es fundamental la programación subconsciente? Bueno, porque así como nos puede limitar, también nos puede potenciar. Y como siempre digo en Alquimistas de la Realidad, hemos venido a salir del modo de supervivencia para entrar al modo creativo y vamos a utilizar toda nuestra fisiología, todo nuestro potencial para ser creativos, para ser creadores. Entonces, comenzamos a programarnos subconscientemente para generar que incluso de modo automático nosotros estemos facilitando la precipitación, la manifestación del deseo. Por eso es importante, porque una vez que instalamos nuevos programas subconscientes, esos programas comienzan a funcionar en automático y el subconsciente es muchísimo más rápido que el consciente y es muchísimo más potente que el consciente, entonces incluso sin que nos demos cuenta, estamos obrando en la dirección que deseamos. Y a partir de esto comienza a crearse una nueva conexión neuronal. Si vemos la fisiología, si vemos nuestro cerebro, comenzaríamos a ver que comienza a hacerse una nueva conexión, a generarse una nueva autopista de la bioquímica que comienza a fluir en todo nuestro sistema. Es decir, que comenzamos a afectar la materia, primero en nosotros mismos y luego comenzamos a verla externamente afuera. Requiere de la energía masculina activa. La energía masculina activa tiene que ver con, dentro del campo electromagnético, la parte eléctrica, la parte de enfoque, de determinación, de dirección. Por eso, cuando vamos a comenzar a activar la energía sutil, necesitamos tener un enfoque, determinación y dirección para determinar el deseo que queremos y hacerlo y darle el inicio a ese movimiento manifestador. Y veamos el estado intermedio. El estado intermedio es donde se establece una matriz del deseo en el campo cuántico. Ya activamos el movimiento, ya empezamos a tener una imagen, una idea clara de lo que queremos manifestar, empezamos a cargar emocionalmente esa idea y en el campo cuántico comienza a crearse una matriz. Y esa matriz es la que luego va a comenzar a precipitarse para poder verla y palparla en nuestra realidad. Ya disponemos de la energía emocional para precipitarlo, porque en este momento sentimos realmente que se está moviendo la energía, comenzamos a sentir eso en todo nuestro ser, y entonces toda esa energía que empezamos a sentir empieza a ser como el canal para condensar esa matriz en el campo cuántico y precipitarla. El deseo aquí ya tiene vida, ya puede ser precipitado. Cuando llegamos al estado intermedio,
realmente es para celebrarlo y empezamos a celebrarlo realmente porque el deseo ya tiene vida, ya va a ser precipitado a través de poder observar esto. ¿Y cómo lo observamos? Bueno, porque la realidad externa comienza a mostrar señales. Empezamos a ver las señales por todos lados. Y entonces, como cuando vemos las señales, nos empezamos a entusiasmar porque empezamos a ver que esto es real, que esto funciona así. Y toda esa energía que se desprende de nosotros la volvemos a distribuir a la matriz del campo cuántico y la matriz vuelve a mostrarnos más señales y empieza realmente a manifestarse. Empezamos a ver y este es un punto ya de celebración completamente. Yo recuerdo cuando decidí hacer este curso, ya llevaba 3 años atrás en el cual quería iniciar un curso, pero bueno, tenía todos mis limitantes de aquel momento. De hecho, trabajaba muchísimas horas, estaba muy dedicado a mi trabajo, no encontraba el momento, yo aún no me había transformado en quien soy hoy, entonces había cuestiones limitantes que me estaban operando, pero tenía de todos modos el deseo. Y en aquel momento era un deseo que era imposible en ese momento, es decir, era un deseo del alma. Hoy ya es posible y de hecho ya está manifiesto. Cada uno de ustedes lo está viviendo a mi deseo en esta realidad. Entonces cuando decidí hacer el curso, dije, bueno, listo, voy a hacer el curso. En el instante se movió tanta energía que empecé a ver en mi realidad señales, señales, señales. De repente apareció una persona y me hablaba del contenido de lo que yo iba a dar en el curso. Apareció otra persona y me mostraba que necesitaba de la información de mi curso. Apareció un video que me traía información. Aparecía, bueno, todo empezó a moverse en mi realidad y me empezó a mostrar las señales de que era el camino correcto, de que estaba siendo precipitado eso que yo tanto deseaba y anhelaba. Así que este es un punto maravilloso para que cada uno de ustedes lo empiece a disfrutar cuando le empiezan a suceder estas situaciones. Y bueno, requiere energía femenina activa, que es la parte magnética dentro de nuestro campo electromagnético. Y el estado magnético, el estado de la energía femenina, lo que hace es atraer. Comienza a atraer el deseo a mi realidad. Ya informé que quiero, ya envié mi señal con la energía masculina y ahora con mi energía femenina empiezo a atraerlo. Empiezo a generar el estado vibratorio adecuado para que se manifieste en mi realidad ese deseo. Y el estado denso es cuando la energía logra densificarse o precipitarse y llega a la materia. Cuando ya podemos palparlo, sentirlo, cuando lo vemos. Es decir, el deseo ya está manifiesto en la realidad de cada uno de ustedes. Ya está en estado denso. Entonces, mi manifestación me refleja, y esto es muy importante, porque lo que cada uno logre, el deseo que manifieste en su realidad va a ser un espejo de uno mismo. Es decir, que ustedes se van a ver reflejados en esa manifestación. Yo soy eso manifiesto porque no hay ninguna separación entre eso y entre lo que yo soy. Ustedes saben que el creador, todo lo que crea es parte de sus creaciones, es decir, que es parte de sí mismo. Y nosotros somos creadores, como dice el primer pilar de los alquimistas, somos creadores y somos parte de un creador, porque para estar existiendo es necesario que alguien nos esté manifestando. Y entonces, esto es un punto muy importante porque algunos van a manifestar su deseo tal cual lo desearon, perfecto, y van a ver ese reflejo perfecto de sí mismos. Y otros van a manifestar su deseo también perfecto, pero con ciertos detalles que quizás no los querían así. Pero bueno, así se precipitó, tal cual perfecto como esa precipitación. Y es un reflejo de uno mismo. Entonces yo observo la manifestación de mi deseo, veo esas cositas que quizás no las quería, pero bueno, ahí están, y empiezo a observarme a mí. Si esas cositas que no me gustan externamente están internamente en mí. Realizo las correcciones internas desde adentro para que luego se manifieste externamente lo que yo deseo. Entonces, me reflejo en mi manifestación y si tengo que hacer correcciones las hago y si no, celebro. Pero así tenga que hacer correcciones, celebro igual también. Y es fundamental honrar la manifestación. Es muy fundamental honrar la manifestación porque es una creación de nuestro ser. Y honrar la manifestación es honrarnos a nosotros mismos y a nuestro ser creador. Entonces, cuando manifestemos algo, tenemos que felicitarnos, tenemos que agradecer profundamente por esa manifestación, observarnos, sentirnos y decir, bueno, sí, es un reflejo de mi ser, es una creación de mi ser.
Entonces el movimiento está diagramado aquí y muy resumido de tal modo. La energía en estado neutro, ¿sí?, es la conexión con el campo cuántico, ¿sí?, las infinitas posibilidades, donde habita todo lo que puede llegar a ser. El movimiento es hacia activar la energía, donde hay que determinar el deseo, de tal modo que eso comienza a activar la energía, hay que generar la programación subconsciente, y hay que sostener la energía masculina, de enfoque, de determinación y dirección de lo que yo quiero. Lo sostengo y sigo en esa dirección. Luego de la activa se mueve hacia el punto intermedio, donde ya tenemos la matriz en el campo cuántico formada, comenzamos a ver las señales, actuamos desde la energía femenina, es decir, atracción, magnetismo, porque estoy atrayendo mi deseo, sostengo la vibración, sostengo mi estado vibratorio para que eso cada vez esté más cerca mío. Y luego el movimiento es hacia la densidad, la materia, la manifestación del deseo y el reflejo de esa manifestación en mí. Así que este es de un modo resumido todo el movimiento de esos 4 estados de la materia hacia la manifestación. Y aquí tenemos el sistema